solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva. Estamos conversando con Mauricio Bengochea, el director ejecutivo de Newlink. Sí, José, yo quiero hacerle una pregunta compuesta a Mauricio. Y la primera parte consiste en lo siguiente. ¿Por qué un partido unido en el poder, con una candidatura, más que un candidato, una candidatura perfecta, porque Danilo no cometió un error en la campaña, y Margarita, todo el mundo sabe el fenómeno de popularidad que es? Una candidatura perfecta, un partido unificado, una economía estable frente a un entorno de crisis, una mayoría casi mecánica con todas las políticas sociales que tiene, frente a una candidatura errática, con un candidato a vice que no sumaba nada, que al contrario, con un partido dividido, estructuralmente dividido, con el presidente en bajo perfil. ¿Cómo es posible que esa lucha se mantuviese a esos niveles? Que por poco entra dentro de los márgenes de error ponderado de las encuestas, por un lado. Por otro lado, el valor electoral del gobierno. Con todo el que uno hablaba, le asignaba un valor electoral al gobierno por la capacidad de movilizar un voto que en República Dominicana usted tiene que movilizarlo. Si no lo moviliza, ese voto no se mueve. O lo moviliza otro y se mueve, en favor del otro. ¿Dónde está el valor que las encuestas no lo pueden ponderar? ¿Dónde está el valor electoral del gobierno en este proceso? Porque no se ve. Hay otro que no se puede ponderar tampoco. ¿El de la oposición? No, el valor electoral del narco. ¿De la oposición? No, el del narco. El valor electoral de tú tirar 500, 600 millones el mismo día de las elecciones. Eso nadie te lo Eso es como que tú me digas, mi Julio. Bueno, pero habría que ver. Sí. Ahora, lo que sí yo sé que tiene un valor electoral que se puede hasta medir post-electoralmente es el gobierno. Claro. El narco sería un fenómeno nuevo, por lo menos aquí. Sí. Ahora, ¿qué pasa, Mauricio? Bueno. Que no se pudo despegar el PLD del PRD en términos significativos. Y la otra pregunta que te hice. A ver, muy interesante porque evidentemente es una pregunta. No te va a gustar mi respuesta porque te oí decir que no crees en el desgaste. Pero yo creo que el desgaste existe y existe no porque los gobiernos se desgasten, sino porque en política hay una cosa que se llama, que los consultores llamamos la ley del péndulo, que es cuando el péndulo llega a un extremo, en algún momento comienza a devolverse hacia el otro lado. Lo que yo hablaba de los antípodas ayer. En el PRI duró 70 años el péndulo, duró 71 años para ser exactos, el péndulo. ¿Por qué? Porque el PRI, y es algo que ustedes discutían anteriormente, fue un partido que siempre se renovó. Porque en el PRI no se puede ser gobernador 2 veces. En el PRI no se puede ser alcalde 2 veces. En el PRI no se puede ser senador, no se puede ser presidente 2 veces. Entonces es un partido que constantemente está produciendo una renovación de cuadros a su interior. Por esa razón el PRI se mantuvo 71 años de poder. ¿Qué mueve el péndulo? El péndulo lo mueven muchas cosas y la principal es: los gobiernos no pierden elecciones. Es una frase del presidente Fernández que me encanta. La oposición no gana elecciones, los gobiernos la pierden. Entonces ves eso que, es lo que pasa. Tú estás negando el desgaste. Los gobiernos la pierden porque al revés. No. Estoy diciéndote que si el gobierno no tiene la capacidad de demostrar que está haciendo un buen trabajo, pierde la elección. Entonces no es el desgaste, es el mal gobierno. Bueno, es una manera, tú lo llamas así, pero la gente no vota, no te agradece lo que hiciste por ellos. La gente vota por lo que cree que tú vas a hacer por ellos. Y Hipólito Mejía no ofreció nada. Eso es muy lo único que ofreció Hipólito Mejía fue queja. Lo único que ofreció fue resentimiento. No vendió esperanza de discusión. Nada. ¿Dónde está la esperanza del candidato Hipólito Mejía? Ahora, déjame decirte, y lo dijo Danilo en su discurso, y lo aplaudo, estas elecciones reivindicaron a un hombre que en el 2004 salió espantado porque no lo quería nadie. En el 2010 tenía un 3. En marzo del 2010 Hipólito tenía un 3, el PLD lo midió. Estas elecciones
lo reivindicaron. Y aquí hay una cosa muy interesante para terminar de contestar tu pregunta. El PRD es una marca fuerte. El PRD tiene una magia que tenemos que investigar mucho, sobre todo cualitativamente, para descubrir cómo es posible que hayan llegado al porcentaje que sacaron en estas elecciones. Yo me atrevería a poner un tema inicial para empezar esa reflexión. Tu experiencia de tantas cosas en tantos sitios, ¿qué te llevan a...? Me lleva a pensar que un partido que ha vivido de ser en su interior, de que la creencia de sus seguidores es ser un partido de oposición, no de gobierno, porque la verdad es que al PRD le ha ido mejor siendo oposición que siendo gobierno históricamente, ha construido esa fortaleza de sus seguidores alrededor del concepto de la oposición. Y por eso no supieron ofrecer una propuesta de gobierno, porque lo que saben es ofrecer una propuesta de oposición. Eso fue lo que hizo el PRD en estas elecciones. Y eso tiene que ver mucho con la fortaleza del PRD en las elecciones. El PLD no le fue mal. Es un partido muy fuerte, muy organizado, que le presta muchos votos a mucha gente. Perdóname, te voy a poner un ejemplo de un amigo que quiero mucho y que lamento que haya hecho una campaña como la que hizo. Max Puig. Max Puig es un hombre que sacó 100,000 votos. Que no eran de él. Por eso es lo que te estoy diciendo. Y ahora que no estaba aliado con una marca como el PLD, sacó 4,000 votos. La demostración es que muchos de los votos de esa gente son votos prestados del PRD. Creo que el único partido que realmente hizo un trabajo muy interesante en esta ocasión fue el Partido Reformista. Mauricio, los demás es que la composición del PLD mayoritariamente reformista. ¿Qué papel, Marilena, escúchame? No, que no me quedó claro eso. ¿Usted entiende que esos votos de los demás partidos aliados son del PLD? Una gran parte son del PLD, son votos prestados del PLD, porque en este país, y tiene que ver con lo que le estaba diciendo yo a la luz, y es, yo sí creo en el desgaste de los gobiernos. Hay mucha gente que decía, a mí me gusta Danilo, me gusta Leonel Fernández, me gusta Margarita, pero yo no voy a votar morado. Y si voy a votar por otra marca distinta, aunque haya votado por ellos. Tú eres un científico social. Si una persona te dice a ti, yo no voy a hacer tal cosa, ahí viene entonces el focus group. ¿Por qué? Y eso es lo que el PLD tiene que analizar. No es verdad que la gente va a decir sí o no. La gente toma decisiones en función de una serie de variables. Y esa variable es que el PLD tiene que analizar. El PLD tiene que liderar el cambio y tiene que innovar. Julio, falta el tema del factor gobierno. ¿Por qué el factor gobierno no se expresó? No, se expresó muy bien. ¿Dónde está expresado? Si sacó menos que las encuestas le daban. En julio del año pasado, déjame decirte, la aprobación del gobierno del presidente Fernández estaba por debajo de 50%. No, discúlpame, yo estoy totalmente de acuerdo. Danilo ganó porque el gobierno se recuperó. Yo estoy hablando. No solo por eso, pero ayudó mucho. Porque los gobiernos pueden hacer el efecto de submarinos o de portaaviones. Y en este caso, el gobierno hizo el efecto de portaaviones. Si un gobierno está caído, hunde al candidato. Claro, el palo encebado. Si un gobierno está levantado, sostiene al candidato. Yo me refiero al día D y te voy a hablar de manera descarnada. El gobierno tiene un parque vehicular estimado en 20,000 unidades. Por ejemplo, por ponerte un número. El día de las elecciones, el 80% de ese parque vehicular se mueve con dinero público a buscar votos. ¿Me explico? Eso tiene un valor que tiene que expresarse en las votaciones. Julio habla de que tenía un equilibrio con el narco. Yo no me atrevo a decir eso. Mira, yo no ahora, creo, ¿dónde está el valor electoral del gobierno el día D? ¿Dónde está? Yo te voy a hacer el que más mueve es eso. ¿Dónde está eso expresado? Te voy a contestar tu pregunta con otra pregunta. Si las encuestas dieron casi exacto a lo que sucedieron, a lo que fueron los resultados de la Junta Central Electoral, ¿por qué entonces la gente piensa que lo que mueve es la compra de votos?
o la movilización. Está expresado en las encuestas. Está expresado en las encuestas lo que sucedió en los resultados. Esa es una tesis de políticos con políticos. ¿Tú no crees? Yo no creo en la compra de votos y creo que la influencia de la compra de votos es mínima en una elección. Mínima, porque todos compran, pero todos compran un porcentaje de votos tan pequeño que no influye en los niveles de las encuestas. La compra, perdón, los dos lo hacen, pero no mueven, pero digo, no alteran los resultados. Los alteran en una elección de síndicos. Los alteran en una elección de síndicos o en una elección de un distrito, pero en una elección presidencial el porcentaje de influencia es mínimo. Y te voy a contestar a lo del narco. Sí. Yo tuve la oportunidad de vivir en mi país una situación muy complicada en la elección del año 94. ¿Cuál país? Yo fui el asesor, yo soy colombiano y fui el asesor del presidente. Ya habían matado a Pablo. Yo fui el asesor del presidente Ernesto Samper, a quien se acusó de haber recibido $6 millones del narcotráfico. Hasta la visa le quitaron. No solo se acusó, se comprobó que entraron $6 millones en la campaña procedentes del narco. ¿Se comprobó? Se comprobó. Pero déjame decirte, esa elección estuvo empatada. Ahí no había una ola, ahí lo que había era una onda, que era la diferencia entre Pastrana y Samper toda la elección. ¿Y por qué esos $6 millones no hicieron que Samper ganara con una diferencia abismal las elecciones? Porque Pastrana seguro cogió lo del por otro lado. Porque no funciona. Todo eso es una mentira que forma parte del ataque y la defensa de un partido y otro en el tema electoral. Porque alguien jugó con ese dinero para llevárselo a ese alguien, pero no lo usaron para comprar o vender votos. Mauricio. Porque eso que existe, no es que no exista, no influye en los resultados. Yo quiero que nos hable un poco la llamada guerra sucia. ¿Cuál es el papel de la guerra sucia? Da votos la guerra sucia, puede parar un candidato. ¿Por qué en determinado momento se apela a la guerra sucia? Mira, primero hay que diferenciar. Y si New Link, para completar la pregunta de Julio, y si New Link, como JJ Rendón, tiene un capítulo de campaña negativa. Pero es que ahí te voy a responder para decir que hay una gran diferencia entre la guerra sucia y la campaña negativa. Okay. Entonces, las campañas negativas son parte de todas las campañas aquí y en todas partes del mundo, en los Estados Unidos. Y nosotros también hacemos campaña negativa. ¿Ustedes hacen campaña negativa? Y nos encanta hacerla con humor, porque funciona. Hemos descubierto que el humor funciona mejor cuando uno hace campaña negativa que cuando hace guerra sucia. La guerra sucia no funciona. Es un invento para vender. El peligro de olvidar fue guerra negativa. No, yo creo que fue guerra negativa. Ahí fue una campaña negativa. Ahí no se dijo nada que no fuese verdad. Claro. La campaña negativa dice la verdad. La guerra sucia dice mentiras. La guerra sucia era lo que le hacían a Peña. Aquí se ha hablado que uno de los errores de Hipólito Mejía electorales fue no haber concentrado el ataque hacia el candidato Danilo Medina, sino que contestó siempre al gobierno, se dirigió al gobierno, Leonel como candidato. Los ataques a Leonel y de manera particular a Félix Bautista. El tiro del asustado. Yo pienso que en el mes de julio, donde se sentían ganados, cuando se sentían ganados en el mes de julio del 2011, pensaron que la razón por la cual Danilo no podía ganar la elección era porque el gobierno estaba abajo. Había una crisis. Y desataron toda su estrategia de ataque contra el presidente Fernández, lo cual en realidad fue un error. Así como cometieron muchos aciertos. Déjeme decirle, a mí como profesional me pareció realmente fantástica la campaña de Llegó Papá. Haber escondido a Hipólito Mejía detrás de papá. Fue una frase que recogía la cultura dominicana y que conectaba de inmediato. Ponerle a un hombre dicharachero y de relajo como Hipólito Mejía. Ese carácter paternal. Ese carácter del padre. Paternal. El padre es el que te protege. Papá es el que te protege, el que te da, el que sabe, el que te ayuda. En una sociedad como la dominicana. Pero además, un hombre vestido de negro, con un fondo. Formal. El fondo
el fondo era negro, que es el color, el Y negro esto, es el Mauricio, color mira. del luto. Mauricio, es el esto, color más mira. solemne que existe. La silla, un hombre la mano. mirando al infinito. A mí eso, la verdad, se lo aplaudo a sus estrategas, me pareció genial. En Lo principio- que pasa es que uno no puede Quedarse- sostener toda la campaña con eso, porque el día que le toca proponer qué va a hacer para combatir la cae esa corrupción imagen. y que Exacto. uno contesta que no sabe qué va a hacer o no tiene contestación. ¿Y cuál otro acierto que es muy decía? complicado. Hubo Para mí aciertos. ese es el Y gran lo de Luis acierto. Abinader, amarrarse a un vice desde el principio, Bueno, desde que lo proclamaron, desde antes. yo lo que creo es que ahí había muchas razones, sobre todo económicas, para sostener el inicio de campaña, ¿no? Y los aportes de Luis. Yo no sé si fue el mejor candidato. De Pero todas fue un maneras, error. es una No figura- fue. es una figura que nace por lo menos en un partido donde tampoco nacen muchos, ¿no? Mauricio, figura pero gris. fue un error de Hipólito en un Amarrarse momento a donde eso. necesitaba algún golpe de efecto no cambiar el vicepresidente. Yo creo que se equivocó poniéndolo tan temprano. Yo creo que los Exactamente. vicepresidentes Diablo. se escogen Son una después. carta. Qué hombre más Son una carta golpe de para efecto subir, final, exacto. para subir y para fortalecerse. Si bien en el caso de Danilo, por ejemplo, las mujeres, si uno mira la elección cruzado solo por mujeres en nuestra encuesta, y yo me imagino que como ha sido acertada igual en la votación, había un 59% de mujeres votando por Danilo Medina. Las mujeres eligieron a Danilo Medina. No querían a papá las mujeres. ¿Y cómo lo van a querer? Margarita a un hombre que no determinó otra sino- cosa. Margarita ayudó muchísimo Le dijo en la ladronas. campaña, pero además No, y les la dijo campaña de Danilo ladronas. también. Le dijo decir. Les dijo, Le se falta peleó respeto. con la mujer del presidente de su partido, atacó a Margarita con el tema de todo el montaje que hicieron, porque nadie El puede banco y probar todo. que fue él el que mandó a hacer la denuncia de que Margarita tenía una cuenta que terminó siendo una falsedad en Dinamarca, pero cuando después de que dice no tengo nada que ver, también dice, pero ella tiene que responder, entonces Ajá. esa es una manera de involucrarse en algo. Y después la amenazó y le dijo... después Que no tenía estos cosas más. ataques a la mujer no solamente fueron en la campaña, sino durante su gobierno. Todos recuerdan que lamentablemente le llamó a azarosa, Alejandrina Germán, una Vieja dirigente azarosa. respetada. Dijo que quién era, no sé si era de Muquien, que quién era Muquien, preguntaba. No, a Elenita a Moquiel también. A Moquiel la mandó a que organizara un partido Sí, político. ¿Viste, Atacó Muquien? a A mujeres Elenita reconocidas por la sociedad, o sea, desde verdad, su gobierno es verdad. en Y la mujer- 2004. y la mujer Atacó no el lo quería. género. Atacó el género y Sí. ese error se paga. Los Y errores cuando se pagan dijo- en campaña. Cuando dijo que las dominicanas eran reconocidas en el exterior, o sea, Por- hablando por de las ser trabajadoras prostitutas. sexuales, por sí, o sea, Y lo que todo le dijo- que salía en torno a Sí, la y mujer Y lo era que le dijo negativo. a una mujer en San Cristóbal en su casa. ¿Qué fue lo que le dijo, Melton? No. Melton, Melton, finalmente, Melton, No, finalmente. yo tengo un comentario ¿Tuvo? final, Julio. Ok, Esa tuvo- Melton, yo tengo un Melton y comentario Eury para Bien. finalizar. Mauricio, yo lo que quisiera preguntarle, está bien lo que usted dice, la estrategia de que se esconda el nombre de Hipólito Mejía, que era tétrico, funesto, en papá. Está bien. Pero ¿y la responsabilidad entonces cuando se descubra que papá es Hipólito Mejía? Para ofertarle eso al país. Para el partido, ¿qué garantía tiene con este hombre que se escondió detrás de papá? O sea, yo entiendo que es una irresponsabilidad política. No, yo soy fulano. Como tal me brindo, como tal me vendo, como tal soy. Quiéreme, no me quiera. Sí, pero la verdad es que la política tiene mucho que ver con el marketing, así como que tiene que ver con el marketing, no solo la política, sino todo. Todo lo que se Un vende. chocolate El que hace envenenado. mejor marketing le va mejor. No Y solamente es un eso, elemento un que pavo funciona. real cuando despliega sus plumas está haciendo marketing. Así es. Sí. Así O es. sea que tal eso es, cual. Wow, la luz. es verdad. Muy bien. Es una la luz. Y expresión después baja la natural. cabeza y se ve la canillita. Ay, qué vergüenza tengo. Pero, ay, qué vergüenza, se ve la canillita. Mira, y que, pero ay, la verdad- yo soy un pavo real con esta canillita. Por eso, Melton, Y se cae. Melton, por eso es que Esa es la lógica del pavo real. Melton, por eso es que la comunicación de gobierno es tan distinta a la comunicación de campaña. Porque la comunicación de campaña es tener una idea fuerza, Yo un tengo mensaje pavo real. que conecte con la gente y repetirlo muchas veces. La comunicación de gobierno es mucho más compleja porque uno tiene que responder lo que prometió electoralmente. Tremenda pregunta. Uno tiene Por el año que, 27, presidente. además de Señor. responder, tiene que manejar crisis, tiene que
informar y tiene que Pero yo hago mi planificar comentario cómo final. sigue hacia adelante. Exactamente. controlando Mauricio. el Mauricio, yo poder. tengo un comentario final, pero. Gerencia. Mauricio. Le cediste tu comentario. Sí, ya. sí, ya tú no O ya tienes nada. el tiempo terminó. Mauricio. yo tengo un comentario final. Mauricio. Una apreciación importante. Sí. ¿Qué le depara el futuro sin que tú tengas aviso de astrólogo? Pues llevaron una bruja donde a No, pero Chévere es un Night. científico. Ah, bueno, de que decir que Hipólito iba a ganar. ¿Qué le depara el futuro inmediato Eso y a viene ahí mediano la vida. plazo al PRD? ¿Qué va a pasar entre Buena Miguel y pregunta, te lo Hipólito? permití. Buena pregunta. Mira, yo Te la creo que el permití. PRD entra ahora en un proceso complicado porque hay dos fuerzas, es un partido dividido con dos hombres que tienen Hipólito, mira, Hipólito no hay que despreciarle su Electoralmente su se agotó, capacidad. ¿eh? Digo, Electoralmente pero perdón, Hipólito Tiene liderazgo. está bien, pero Tiene liderazgo. ha construido un liderazgo dentro del partido. Mira, en el año 2004 los echó a todos del partido y se quedó con la candidatura. Un partido que estaba siempre en contra de la reelección. O sea, es un hombre que tiene una capacidad Liderazgo. Pero destruyó. liderazgo 2 millones de político. votos. Y 2 millones de político votos grande. atrás. Ahora- Dale de destrucción. Ahora no tiene, Una capacidad no de tiene destrucción. la estructura del partido, no la controla, controla el discurso y ayer controló con su poder político, lanzó un discurso fuerte. Oye, sí. Pero no controla la estructura. Como no gallo, puso ¿A como dónde gallina. van a llegar los recursos que le da la Junta Electoral a los partidos A la por presidencia. los votos que sacaron? Esa es una buena No, y la pregunta. gobernabilidad, No le van a ¿con llegar quién a se él. discute? Se discute con Miguel, no con él. Danilo no va a discutir No, el gobernabilidad con institucional él. es Miguel. Es Claro, institucional. el institucional Miguel. ¿Qué tú crees que pase? ¿Hay algún punto donde ellos se puedan encontrar? ¿El escenario te permite ver eso? Mira, los PRDistas han sabido encontrar y lo demostraron en la votación, porque digo, fueron a votar muchos PRDistas. Han sabido encontrar alrededor de ese concepto de partido. Lo que pasa es que los líderes nunca no, Mauricio. Pero los líderes. Los líderes siempre han tenido problemas. Siempre, Claro, hasta con Peña Gómez. Pero Sí, la claro. base, pero los partidos no son los líderes. Eso sí es Las verdad. decisiones de los partidos no se toman en los comités políticos de los partidos hoy en día, cada vez menos. Los comités lo que tienen que aprender es a leer lo que quieren los ciudadanos que lo siguen. Cuando un partido pierde las elecciones, no la pierde el comité político, la pierden los que hicieron el esfuerzo de ir a votar por su partido. Esos son los verdaderos perdedores de la elección. Los que hoy están deprimidos porque su candidato La que base. creían que iba a ganar no ganó. Exacto. Así. Esos son los que pierden. Su experiencia A esos política. es a los que hay que recoger y mantener. Sí, El que señor, sea esa capaz base. de mantener esa base es el que se va a quedar con el partido. Su experiencia política Espérate, que Melton quiere. con esta derrota del PRD Que Mauricio y de Mauricio, ese mamá. candidato inadecuado, inoportuno. ¿Cuál es el futuro del PRD y básicamente de Miguel Vargas Maldonado? Bueno, yo no quisiera ser, como dicen, de Pero un futurólogo, pero me Sí. parece que Miguel Vargas Maldonado es el que tiene la institucionalidad del partido. Me parece que si la sabe manejar, Si se sabe manejar. será el hombre que va a Así será. mantener la El institución futuro. viva. Yo creo que a Hipólito le será muy difícil volver a ser candidato presidencial. O sea, él tiene el juego por delante de que si quiere dominar va a tener que buscar una figura que de alguna manera represente lo que él es Exactamente. dentro del partido. Represente Pero no su fuerza. será él, es difícil. Digo, y si es él, Es más por edad. más complicado. Aunque, perdón, en política nada está dicho. El señor Lula fue 4 veces candidato a la presidencia. ¿Lula? Llegó la cuarta. Pero Lula, Pero déjeme decirle una cosa que le oí a Lula un día que me impresionó. Él dijo un día, yo fui el presidente del sindicato más importante de América Latina. Y nunca, mientras fui presidente de ese sindicato, me invitaron a ninguna reunión importante de sindicatos en el mundo. Nunca. Oye, Me volví importante cuando fui presidente de la República. Antes nunca me aceptaron ser importante. oye, finalmente, El Lula. Mauricio, tú decías que la campaña de Hipólito fue, lo de Llegó Papá, fue tan impactante y también manejada, lógicamente la dejaron. Era para un tramo inicial Era un de la tramo campaña. engañado. Eso No, había pero que oye, darle contenido después. La Claro, fuerza ha sido tan exacto. grande que incluso hoy hay gente que reivindica eso. Y además con acierto y con fortaleza. Porque hay una expresión No, de, sin burla. de Sibel y Vanessa y Ana Paula, la hija de Danilo, Eury, de que ganó papá. tú no eres cristiano. Pero yo soy cristiano, ¿no es verdad? Ganó papá. Entonces tú tienes No que ser ganó humilde en la Gracias, victoria. pero- Gracias, el que- Mauricio. El que dije que el mayor valor tiene Ay, Hipólito Mejía, que es un Eury, gran ganador. Se siente como un chin de veneno No, pero en un esas chin de palabras. veneno. llegó papá, pero madre solo hay una. Ay, ay, Ya, ay. Beto, no sigas tú Madre ahora. solo hay No una. sigas tú ahora. Y madre es madre.
Pero Bueno, pues madre llegó es mamá, madre. entonces, ¿qué vaina es? Gracias a Mauricio Bengochea, el director ejecutivo de Newlin. Este ha sido Papá de cualquiera. ya, ya, un Alberto, banquete. ya. Oye, Gracias, ya. Mauricio. Gracias, Mauricio. Cambio fuera, Mauricio. El sol de la mañana. El sol de la mañana. solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva.